Pero ustedes fíjense que esa visión tan negativa de la realidad no tiene que ver solo con el arte. La ciencia, y específicamente la ciencia que más amo, que es la psicología, a la que le dedico mi vida, recién en el 1990 se ocupó de la felicidad. Empezó mucho antes, pero el centro de los estudios psicológicos fueron siempre las enfermedades, las patologías, los problemas, cómo incidir en que la gente no sufriera tanto. Sin embargo, recién en el 1990, y yo diría que desde el 2000 más o menos se hace conocer, empieza todo un enfoque que se llama psicología positiva, que no tiene nada que ver con pensamiento positivo. Pensamiento positivo es otra cosa. Psicología positiva es un enfoque científico con muchísima investigación que se dedica a estudiar la salud, el bienestar y la felicidad. Y ellos se dan cuenta que la felicidad incluye tres aspectos. Un aspecto mucho más superficial es el aspecto del placer de lo cotidiano, cuando como un chocolate, cuando disfruto de una buena mesa, cuando escucho música. Ese es un nivel de felicidad, es el nivel del placer. Después hay un nivel más profundo, que dura más, que tiene que ver con vivir de acuerdo a los valores, vivir de acuerdo a la virtud. Se lo llama también estado de flujo o flow. Y se caracteriza por actividades que uno realiza desarrollando las capacidades que tiene, y la sensación que uno tiene es que después de practicar mucho una actividad, parece como si el tiempo hubiera pasado volando y por ahí pasaron 3 horas. Supónganse al que le gusta leer. O la buena música, la música que edifica el espíritu. De repente uno se da cuenta y se pasó horas escuchando música, horas metido en un buen libro y ni siquiera se dio cuenta. Bueno, ese es otro nivel de la felicidad. Por ahí no es una felicidad que uno siente muchísimo mientras lo está haciendo, pero tiene una sensación de mucha realización cuando la completa. Y por último, un tercer nivel de felicidad, que es la vida con sentido, que para nada implica que uno esté riendo o contento todo el tiempo. Implica que uno se siente feliz por estar en esa militancia. Víctor Frankl, o un psiquiatra, un científico que empezó una corriente psicológica, él estuvo en un campo de concentración y observó que las personas que sobrevivían eran las personas que tenían un sentido de la vida y que eso inundaba su supervivencia. Ellos esperaban con ansias el día que pudieran ser liberados, y esas personas tenían más defensas para las angustias de un terrible campo de concentración. Ahora uno se pregunta, y bueno, ¿y en la Biblia felicidad? ¿Cómo es el asunto? La Biblia habla de felicidad, curioso, ¿no? Porque la palabra felicidad en el castellano tiene un origen latino, y la palabra felicidad en sí no existe en la Biblia. Primer sorpresa. Pero existen algunos sinónimos o algunos conceptos muy parecidos. Por ejemplo, existe el término alegría, gozo, regocijo, ¿no es cierto? Y también se pueden encontrar estos tres niveles. La Biblia habla de ese primer nivel de la felicidad cuando, por ejemplo, habla de fiestas, de cosechas, de fiestas de bodas, de una victoria militar. Ese sería el primer nivel de la felicidad. El segundo, el proceso de fluir, por ejemplo, el Salmo 1 habla de eso, y el término es bienaventurado, que en las versiones más modernas se traduce como feliz, pero sería la buena vida, la vida según los valores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Aún la adoración también se presenta como un proceso de fluir, donde por ahí uno no tiene un placer enorme cuando está adorando, pero después que terminó un tiempo de adoración, se le pasó el tiempo y uno tiene una gran sensación de realización. Y por último, y la Biblia habla mucho sobre esto, en la felicidad como una actitud y un sentido de la vida.
el sentido de la vida que tenemos cuando queremos servir a Dios, amar a Dios con todo el corazón y hacer que el reino de Dios, que el cielo, venga a la tierra. Específicamente cuando yo escribí Mentalidad Antidepresiva, me centré en estudiar Filipenses. Y me pregunté si en Filipenses felicidad era lo mismo que gozo o regocijarse. Ustedes fíjense qué interesante en esta carta, porque 16 veces se nombra el verbo o el sustantivo gozo o regocijo. Y se refiere a una palabra griega que tiene que ver con una alegría o una felicidad mansa, pero constante. Si uno, inclusive, hay por lo pronto 2 veces que me acuerde, el mandamiento, regocíjense. Inclusive una vez dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, como un imperativo. Entonces casi parecería como la felicidad aparece en Filipenses como un mandamiento, como un desafío a ser feliz. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces muy probablemente esta persona que escribió este libro, y uno lo lee y Filipenses es hermoso, uno se pregunta, bueno, la persona que lo escribió estaba bailando por casarse, celebrando la alegría, celebrando una cosecha, y sin embargo, cuando uno averigua un poquito más, las circunstancias del autor para nada eran las de una fiesta. Pablo le escribe a los filipenses estando preso. No estaba preso todavía no estaba preso como estuvo en los últimos días de su vida, según se cree, en la prisión llamada la Mamertina, o como estuvo en Filipos, por ejemplo, pero estaba indudablemente en Roma, en una especie de cárcel donde tenía que estar en una casa y era constantemente supervisado por un soldado que le ponía esposas y cadenas cuando tenía que salir o cuando dormía. Ahora, ustedes fíjense, una persona que está encarcelada, un espíritu libre como el apóstol Pablo, que había fundado ciudades, que había recorrido el mundo antiguo, llevando el mensaje del Evangelio, no le debe haber sido muy fácil esa circunstancia, pero si además le sumamos ya la cantidad de problemas que tenía, por ejemplo, con todas las personas que lo habían abandonado, el montón de líderes a los que él se refiere y dice que le fueron infieles, indudablemente uno ya se interesa más y dice, bueno, una persona, el apóstol Pablo, una persona de autoridad, pero además en circunstancias muy difíciles, debe tener mucho para enseñarme. Pero además, cuando uno se pone a pensar que los destinatarios de la carta de Filipenses eran mínimamente una persona que había intentado suicidarse, como el carcelero de Filipos, cuya historia está en Hechos capítulo 16, y su familia, la primera familia, una de las primeras familias que pertenecieron a la iglesia de Filipos, uno ya se interesa más, porque dice, bueno, entonces a esta gente a la que Dios le lanza el desafío de ser felices, de regocijarse, en la boca del apóstol Pablo, no son personas que están con circunstancias muy diferentes a las mías o muy diferentes a las que actualmente estamos viviendo en medio de una pandemia. Pero enseguida uno se pregunta, ¿pero cómo es esto, no? Porque ¿cómo es que algunas personas en ciertas circunstancias muy difíciles, porque todos conocemos a personas en circunstancias muy difíciles. Yo conocí, por ejemplo, a un chico que tenía una enfermedad degenerativa que se llamaba Felipe, que ya está con el Señor, y en su silla de ruedas, él tenía escrito un letrerito, y ese letrerito decía, viví la vida. ¿Por qué hay personas que son así cuando nosotros con la mitad de las circunstancias difíciles por ahí desmayaríamos? ¿Por qué otras personas que parece que lo tienen todo
y que a veces tienen algún problema o alguna cosa no se les da como esperan, se bajonean, se deprimen, se enferman. Uno se pregunta eso, ¿qué me pasa a mí cuando en algunas circunstancias puedo enfrentar los problemas de una manera y a veces los puedo enfrentar de una manera mucho más vulnerable? Y uno se topa con un factor invisible. Todos tenemos maneras de pensar que no son del todo objetivas. Todos tenemos lo que los psicólogos llamamos errores de pensamientos o distorsiones cognitivas. Hacemos interpretaciones de la realidad. La persona que tiende a ser muy pesimista tiende a seleccionar de la realidad lo que no le gusta, o sea, selecciona las cosas negativas. De ahí dice, bueno, todo es así, generaliza demasiado, hipergeneraliza. No es que hay algo que no funciona, sino que todo está mal, no hay nada bien. Después se maneja prácticamente como con dos estantes mentales, o las cosas son perfectas o las cosas son terribles, y entonces eso tampoco ayuda, porque como las cosas no son perfectas, terminan siendo, las cosas son terribles. También tiene otro tipo de error que se llama personalización, o sea, cree que las cosas le pasan a ella, que las cosas malas que suceden tienen que ver siempre con ella, aunque no tienen nada que ver, la mayoría de las veces. Hace conclusiones precipitadas, pero precipitadas, y concluye cosas un tanto catastróficas, un tanto negativas. Se maneja con lo que nosotros llamamos la tríada de la depresión, que es: yo soy muy débil, las circunstancias son demasiado difíciles y el futuro es catastrófico, el futuro es, en el mejor de los casos, incierto, pero casi con seguridad va a ser muy malo. Entonces, fíjense, este factor invisible, que por ahí lo tenemos en la mente, nos ocasiona que tengamos actitudes, emociones, pensamientos, conductas que no nos ayudan para nada en situaciones como esta, como la pandemia que estamos atravesando. Ahora, hay otras personas que indudablemente, como yo les nombraba a Felipe, y creo que todos recordamos o tenemos el regalo de conocer personas así, que en situaciones muy difíciles nos dan una lección de vida. Hay personas que yo diría tienen una catedral en la cabeza. ¿Por qué lo digo? Porque hay una ilustración muy hermosa que se refiere a la catedral de Chartres, es la catedral que tienen en la figura, que dice que Charles Péguy, él fue cuando estaban construyendo esta catedral y vio que un obrero estaba con una cara de mucha amargura, transpiraba y se quejaba. Entonces le preguntó: ¿y usted qué hace? Y el obrero le dijo: y acá estoy yo, soy explotado, no se da cuenta, tengo este trabajo horrible, esto es una esclavitud, yo no soy un hombre, soy un subhombre. Bueno, él siguió, según la fábula, y se encontró con otro obrero que tenía una cara mejor, estaba un poco más alegre, y le preguntó: ¿y usted qué hace? Estaban haciendo lo mismo los obreros. Entonces él le preguntó al segundo obrero: ¿y usted qué hace? Dice: yo tengo un trabajo, estoy trabajando para alimentar a mi familia, estoy bien. Y por último se dirigió, porque le sorprendió, a un obrero que estaba muy alegre, que estaba muy feliz, se lo notaba muy sonriente, mientras hacía el mismo trabajo pesado que hacían los otros dos, y le preguntó, dice: ¿y usted qué hace? Dice: yo construyo una catedral. Esta cuestión de un sentido en lo que hacemos es un factor invisible que nos incide en la interpretación que hacemos y que yo diría que define muchísimo de si vamos a tener una capacidad para aceptar ser felices o si vamos a derrumbarnos y vamos a tener una mentalidad depresiva. Pero la buena noticia es que si no tenemos esta actitud para ser felices, la podemos aprender.